Hoy vamos a aprender las relaciones entre propiedades termodinámicas de Maxwell, que son ecuaciones matemáticas que establecen vínculos entre diferentes variables termodinámicas. Estas relaciones son derivadas de las ecuaciones de Maxwell y son fundamentales para comprender el comportamiento de los sistemas termodinámicos y se aplican en el diseño y optimización de sistemas. Abordaremos las 4 ecuaciones de Maxwell de relevancia en la termodinámica de procesos. La primera relación de Maxwell establece que la derivada parcial de la temperatura con respecto al volumen, a entropía constante, equivale a la derivada parcial, de signo negativo, de la presión con respecto a la entropía a volumen constante. Expresado de la siguiente manera. La segunda relación de Maxwell establece que la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión, a entropía constante, equivale a la derivada parcial del volumen con respecto a la entropía a presión constante. Expresado de la siguiente manera. La tercera relación de Maxwell establece que la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura, a presión constante, equivale a la derivada parcial, con signo negativo, de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante. Expresado de la siguiente manera. Y la cuarta relación de Maxwell establece que la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura, a volumen constante, equivale a la derivada parcial de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante. Expresado de la siguiente manera. Estas son solo algunas de las relaciones entre propiedades termodinámicas de Maxwell. Cabe destacar que existen más relaciones que se derivan de las ecuaciones de Maxwell, y todas ellas son esenciales para comprender y analizar el comportamiento de los sistemas termodinámicos. A continuación veremos el desarrollo matemático de donde se derivan estas relaciones de Maxwell. Su origen proviene de las definiciones termodinámicas de entalpía, energía interna, energía de Gibbs y la energía de Helmholtz. Entonces, esta ecuación nos va a servir como base para nosotros para desarrollar unas correlaciones sumamente importantes para calcular propiedades termodinámicas que se llaman las correlaciones de Maxwell, ¿sí? Y vamos a desarrollarlas a continuación, ¿sí? A partir de esta ecuación. Tenemos nosotros esta ecuación 1, que es nuestra ecuación fundamental, que es que la derivada de la energía interna es igual a la temperatura por la derivada de la entropía menos la presión por la derivada del volumen, ¿sí? Sabemos que esto es una relación entre la energía interna, la temperatura, la entropía, la presión y el volumen, ¿sí? Ahora, aparte de esta ecuación, vamos nosotros a definir 3 propiedades termodinámicas que surgen por definición, ¿sí? La primera, que vamos a decir que es nuestra ecuación 2, es la definición de la entalpía, ¿sí? Eso ya la conocemos. La entalpía la definimos como la energía interna más la presión por el volumen. Esta propiedad surge de los procesos de flujo y se le llama entalpía, que ya la habíamos visto, ¿sí? Ahora, hay 2 propiedades termodinámicas adicionales que vamos a ver. Nuestra ecuación 3 corresponde a la propiedad termodinámica que la nombramos energía de Helmholtz, ¿sí? Y esta la definimos como y por último tenemos la energía de Gibbs, ¿sí? Que la definimos como la entalpía menos la temperatura por la entropía, ¿sí? Esta es la energía de Gibbs, ¿sí? Recuerden, 2, 3 y 4 surgen de definiciones de propiedades termodinámicas. La entalpía, que la definimos porque aparecía en procesos de flujo, ¿sí? Donde la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Y después, 2 propiedades termodinámicas adicionales que surgen constantemente en cálculos,
que es la energía de Helmholtz y la energía de Gibbs, ¿sí? Aparte de nuestra ecuación fundamental, que es la representación de la primera ley de la termodinámica en función de propiedades de estado, ¿sí? Entonces, a partir de 1, 2, 3 y 4, nos permitirán obtener correlaciones de propiedades termodinámicas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la ecuación 1, 2, 3 y 4 y vamos a derivarlas completamente cada una de ellas, ¿sí? La ecuación 1 dijimos que la derivada de la energía interna era igual a la temperatura por la derivada de la entropía menos P de B, ¿sí? Recuerden que esta es nuestra ecuación fundamental de energía. Y entonces esta ecuación se vuelve de la siguiente forma. La derivada de NU es igual a T de NS menos P de NV, ¿sí? Vamos a hacer la segunda ecuación, ¿sí? Que es la definición de la entalpía, que es U más P por B, ¿sí? La derivada nos quedaría, la derivada de NH va a ser igual a la derivada de NU más P por la derivada de NV más NV por la derivada de P, ¿sí? Es que esta ya estaba derivada, ¿sí? Nada más le agregamos la parte de moles a las propiedades extensivas, ¿sí? Y aquí si hacemos la derivación total, ¿sí? La ecuación 3, que es la energía de Helmholtz, es igual a U menos TS por definición. Entonces esto nos queda la derivada de Na es igual a la derivada de Nu menos T por la derivada de Ns menos Ns por la derivada de T. Lo correspondiente a la energía de Gibbs, que es la entalpía menos T por S. Esta nos va a dar la derivada de Ng es igual a la derivada de NH menos T por la derivada de NS menos NS por la derivada de T, ¿sí? Entonces, si tenemos un sistema homogéneo, con concentración constante, ¿sí? Podemos sacar los moles de cada uno de estos términos, ¿sí? Y nos va a quedar la ecuación 1 como la derivada de U es igual a T por la derivada de S menos P por la derivada de V. La ecuación 2 nos queda DH es igual a DU más P de B más V de P. La ecuación 3 nos queda dA es igual a DU menos T de S menos S de P, de T, perdón. ¿Sí? Y la ecuación 4 nos quedaría dG es igual a DH menos TDS menos S de T, ¿sí? Recuerden que todas estas ecuaciones, ¿sí? Son funciones de estado, por lo que son válidas
para cualquier proceso, ¿sí? Ya sea reversible o irreversible. Vamos a hacer lo siguiente. Imagínense, digo, vamos a proceder a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2, ¿sí? O sea, esta en esta, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la derivada de la entalpía, ¿sí? De la ecuación 2, sería igual a la derivada de la energía interna, pero esa derivada de la energía interna la vamos a sustituir con la ecuación 1, que nos quedaría TdS menos PdV, ¿sí? Y entonces aquí seguiríamos más PdV más VdP, ¿sí? Y entonces este con este se cancela y nos quedaría nuestra ecuación 5, ¿sí? dH es igual a TdS más VdP, ¿sí? Esta va a ser nuestra ecuación 5, ¿sí? Ahora, vamos a sustituir 1 en 3, ¿sí? De nuevo, vamos a sustituir la ecuación de la energía interna, ¿sí? Entonces nos va a quedar que la derivada de la energía de Helmholtz es igual a la derivada de la energía interna, que la vamos a sustituir con la ecuación 1. Nos va a quedar TdS menos PdV menos TdS menos SDT, ¿sí? Por lo tanto, nos da la ecuación 6, que sería dA es igual, este se va con este, y nos va a quedar menos PdV menos SDT, ¿sí? Esta va a ser nuestra ecuación 6. Y por último, vamos a sustituir la ecuación 5 en la ecuación 4, ¿sí? Entonces, la ecuación 4 nos va a quedar dG es igual, dH la sustituimos con la ecuación 5, ¿sí? Y nos va a quedar TdS más VdP menos TdS menos SDT, ¿sí? Esta TdS se va con esta TdS y nos queda la ecuación 7. dG es igual a VdP menos SDT. Esa es nuestra ecuación 7, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar un concepto matemático que se llama el criterio de exactitud en ecuaciones diferenciales. Y de aquí van a salir el teorema de correspondencia mutua de Maxwell, ¿sí? Y este criterio de exactitud en ecuaciones diferenciales lo vamos a aplicar a la ecuación 1, 5, 6 y 7. Entonces, ¿cuál es este criterio de exactitud en ecuaciones diferenciales? ¿Sí? Criterio de exactitud en ecuaciones diferenciales. Lo que nos dice es que si nosotros tenemos una ecuación diferencial, f, bueno, una función f que depende de x y y, nosotros podemos sacar la diferencial total, ¿sí? La cual pudiéramos representar con la parcial de f con respecto a x a y constante de x más la parcial de f con respecto a y a x constante de y, ¿sí? Ahora nosotros podemos decir, bueno, vamos a decir que m es igual a la parcial de f con respecto a x a y constante. Y n es igual a la parcial de f con respecto a y a x constante, ¿sí? Entonces, esto nos permite escribir nuestra ecuación diferencial como la diferencial de f es igual a m de x más n de y,
¿sí? Y si yo saco ahora la parcial de M con respecto a Y a X constante, esto sería igual a la derivada doble de F, ¿sí? Con respecto a Y con respecto a X, ¿sí? Y lo mismo con la parcial de N con respecto a X a Y constante. Esto sería igual a la segunda derivada de F con respecto a X primero y ahora con respecto a Y, ¿sí? Bueno, con respecto a Y primero y luego con respecto a X. Entonces, el criterio de exactitud de una ecuación diferencial quiere decir que el orden de la diferenciación para una ecuación diferencial exacta, el orden de la diferenciación no afecta, ¿sí? Es el mismo, te da el mismo resultado. Por lo tanto, en este caso, dm con respecto a y a x constante es igual, ¿sí? Porque te da pero con los denominadores cambiados, ¿sí? Pero como el orden de la diferenciación no afecta, entonces dm con respecto a y a x constante es igual a dn con respecto a x a y constante, ¿sí? Entonces, este es el principio matemático que vamos a utilizar para sacar nuestras ecuaciones, digo, nuestras correlaciones de Maxwell, ¿sí? La ecuación 1, que es la derivada de la energía interna, es igual a T de S menos P de B. La ecuación 5, que es la derivada de la energía de la entalpía, es igual a T de S más V de P. La ecuación 6, que es la derivada de la energía de Helmholtz, es igual a menos P de B menos S de T. Y la ecuación 7, que es la derivada de la energía de Gibbs, es igual al volumen por la derivada de la presión menos S por la derivada de la temperatura. ¿Sí? Entonces, cada una de estas ecuaciones nosotros las vamos a poner en la siguiente forma. La derivada de nuestra función es igual a m de x más n de y, ¿sí? Así como lo hicimos aquí. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Nuestro criterio de exactitud nos va a decir que la parcial de m con respecto a y a x constante es igual a la parcial de n con respecto a x a y constante, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la primera ecuación, ¿sí? En la primera ecuación, df, f es igual a u, ¿sí? En este caso. Nuestra función es la energía interna. M de x, m correspondería a la temperatura, ¿sí? Y x correspondería a la entropía, ¿sí? N correspondería a menos la presión y Y correspondería al volumen, ¿sí? Entonces, al aplicar el criterio de exactitud, nos quedaría que la parcial de M, que es la temperatura, con respecto a Y, que es el volumen, a X constante, que es la entropía, esto es igual a la parcial de N, que es menos la presión, con respecto a X, que es la entropía, a volumen constante, ¿sí?
Vamos a hacer el ejercicio para la ecuación 5, ¿sí? En este caso, F sería la entalpía. M sería otra vez la temperatura. X otra vez sería la entropía. N sería en este caso el volumen. Y Y sería en este caso la presión, ¿sí? Entonces, aplicando el criterio de exactitud, la parcial de la temperatura con respecto a la presión a entropía constante es igual a la parcial del volumen con respecto a la entropía a presión constante, ¿sí? Ecuación 6. F es nuestra energía de Helmholtz. M es igual a menos la presión. X es igual al volumen. N es igual a menos la entropía. Y Y es igual a la temperatura, ¿sí? Entonces, aplicando otra vez el principio de exactitud, nos va a quedar la parcial de menos la parcial de la presión con respecto a la temperatura, todo a volumen constante es igual a la parcial menos la parcial de la entropía con respecto al volumen, todo a temperatura constante, ¿sí? Y aquí podemos quitar los negativos, ¿verdad? Porque ambos lados son negativos. Y por último vamos a hacer el equivalente a la ecuación 7, ¿sí? Que nos quedaría que la función es la energía de Gibbs, M es el volumen, X es la presión, N es menos la entropía, Y es la temperatura, ¿sí? Entonces, nos queda la parcial de V con respecto a la presión. No, perdón. Es dm, es V, en dy, que es la temperatura, a X constante, que es la presión, va a ser igual a la parcial de menos n, que sería menos la derivada de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante, ¿sí? A estas les llamamos las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? O las correlaciones de Maxwell. Y estas ecuaciones van a ser de suma importancia para las ecuaciones que vamos a derivar de cálculo de entropía, entalpía y energía interna.